A vivir que son 2 días. Javier del Pino. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जित भी तेरी मर्जी मैं आले वाले देखा कोई उठे को सी नी सी समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौंदा समा हो गया। Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Déjame contar un par de cosas a la audiencia. Una es que hace 5 minutos, cuando estábamos tú y yo charlando, has entrado en modo de pánico porque sin querer has borrado la aplicación de Twitter en el iPhone. Sí, pero vamos, está todo solucionado porque con estas manitas digitales que Dios me ha dado. 5 morcillas en vez de 5 de... 10. Oye, ¿pero qué ha pasado? ¿Has perdido todos tus mensajes? No, es que simplemente, bueno, el iPhone tiene esto que aprietas y se pone todo parpadeante y he borrado. Menos mal que ha sido solo 5 minutos y no tienes que ir a terapia. Sí, vamos. Lo otro que te iba a contar es que cuando a las 8 estábamos haciendo un avance de la información con Virginia Sarmiento, es curioso porque nos hemos mirado, tú estabas al otro lado del control, cuando yo he comentado, yo he dicho que el desfile del 12 de octubre cuesta 800.000 euros. Que hemos levantado las cejas, yo supongo que hemos pensado lo mismo. ¿Tenemos 800.000 euros o lo tenemos para esto? Bueno, hagamos un poco de demagogia, venga. Vamos a hacer demagogia. 2 tarjetas negras pagan esto, pero vamos, con la gorra es más dinero el que hemos enviado a África Occidental para luchar contra el ébola, que hemos creo que enviado son unos 600.000 euros. Y bueno, no está mal. Un desfile que antes se llamaba de la Victoria, de la Raza y no sé cuántas cosas más. Fíjate, hace 2-3 semanas hacíamos aquí un debate muy interesante sobre cómo la industria farmacéutica solamente va a reaccionar ante el virus del ébola cuando sean los blancos los que masivamente lo padezcan, ¿no? Ébola para blancos, ébola para negros. Sí. Sabes que en Estados Unidos, Duncan, el paciente que falleció, hay mucha polémica allí, alentada por alguien a quien le gusta mucho alentar esta polémica, que es el reverendo Jesse Jackson, pero con cierto fundamento. Dice que este hombre murió no porque no se le detectara el ébola, sino porque el sistema sanitario americano lo trató mal por ser negro. Que si hubiera sido blanco, rápidamente le habrían hecho otras pruebas médicas. Es posible. De hecho, las 2 personas que sobrevivieron en Estados Unidos, un médico y una misionera, los 2 son blancos. Bueno, ¿empezamos? Venga. Porque todos los payasos del mundo queremos que Palestina sea libre. Pertenece a un festival. Cisjordania ha sonreído y ha olvidado durante unos días el conflicto que sufre gracias al segundo Festiclown Palestina, que se ha celebrado del 1 al 9 de octubre. Es un festival que ha conseguido aportar cierta alegría, ¿no?, a una tierra que languidece después de los últimos bombardeos por parte de Israel este verano. Sí, artistas de varios países viajaron hasta Palestina con la intención muy clara de dar visibilidad a la durísima situación del pueblo palestino y condenar la ocupación de Israel. El segundo festival de Festiclown Palestina ha llevado las actuaciones de payasos, malabaristas, magos y actores a diferentes ciudades de Cisjordania. Nace el proyecto a partir de una caravana que se llama Payasos en Rebeldía, que se realizó en territorios palestinos en 2009. Esa caravana pues gozó de una gran acogida por parte de la población local. Después del éxito, en septiembre de 2011, se hizo realidad también ese primer festival de payasos del mundo árabe, la primera edición de Festiclown Palestina en Cisjordania. Este año han repetido la experiencia, han llegado a Nablus, a Jerusalén, a Belén y a Ramallah. Festiclown ha llevado la risa y la esperanza a miles de niños palestinos. Muchos de ellos son víctimas de aquella ofensiva israelí que duró 50 días, que me diga, sobre la franja de Gaza, en el que murieron más de 2.000 personas, la mayoría de ellos civiles. Queremos ver ese conflicto a través de los ojos de un payaso y a mucha honra, que dirá él, también filósofo, buen amigo de los dos, yo creo, y colaborador de vez en cuando de este programa, que ha participado en ese festival. Es Pepe Villuela. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días. Hola, buenos días, Buenos Javier. días. ¿Qué tal? Cuéntanos, Pepe, la risa y el circo como instrumentos para la transformación social.
además yo creo que son muy buenas herramientas para crear cohesión, para hacer que la gente se entienda, para romper la imagen que se tiene de las posibilidades de comunicación entre los seres humanos. Es decir, yo creo que sobre todo en sitios en conflicto, cuando la gente está acostumbrada, además, después de casi 70 años de conflicto en Palestina, a que lo único que circule entre las personas sean agravios, armas, disparos, agresiones, cuando de pronto aparece una nueva posibilidad de comunicarse, que es la risa, una nariz roja, gente que lo que tiene que ofrecer es, bueno, pues algo tan sencillo, pero a la vez tan eficaz como un número de circo, lo que se genera entre la gente es mucha empatía. Y una de las cosas que nos dicen fundamentalmente es gracias por no olvidarnos, por estar aquí, por venir hasta aquí a hacer esto tan sencillo pero tan útil para nosotros, que es, bueno, pues hacernos volver a reír y recuperar la esperanza y sentirnos, sobre todo, no olvidados por el resto del mundo. Pepe, ¿y es fácil hacer reír a un niño que ha visto morir a sus padres, por ejemplo? Hacer reír normalmente siempre es fácil, porque sobre todo en lugares como estos la risa no es un artículo de lujo, sino todo lo contrario, es una necesidad de supervivencia. Se necesita reír precisamente porque se necesita esperanza, ¿no? Y se necesita volver a confiar en que uno tiene fuerzas para seguir adelante, y cuando además la risa no se produce en solitario, sino que se produce comunitariamente, se produce con mucho placer, ¿no? La gente lo acoge con ganas, sobre todo los críos, que tienen muchísima capacidad de recuperación. Y es cierto también, y esto sí me apetece mucho decirlo, que después de unos 6 años que hacía que no iba por allí, esta vez he notado otro ambiente, un ambiente quizá más gris, mucho más triste. Quizá era por la cercanía de los bombardeos de este verano en Gaza, pero había un clima de violencia que yo creo que ya se va acumulando, se va sedimentando, se va haciendo cada vez más endémico, y bueno, hemos estado en sitios donde los chavales tenían contenida dentro de sí, y además la expresaban de manera clara, muchísima violencia. Y bueno, no es que resultara más difícil hacerles reír, pero sí notabas que estabas en un sitio especial, ¿no? Había una especie de territorio comanche, había pues que entre ellos incluso se pegaban, que estuvimos en un parque en Jerusalén en el que el ambiente que se vivía era terrible, o sea, aquello parecía todo menos un parque. Tenía todo el aspecto, porque eran adolescentes lo que había allí, y tenía todo el aspecto de ser aquello una especie de cárcel colombiana, con los chavales de muy corta edad fumando, agrediéndose, haciendo carreras de caballos en pleno parque a alta velocidad, con motos moviéndose. En fin, allí la actuación fue realmente muy complicada, y era muy difícil interpretar que lo que estábamos viviendo era un ambiente juvenil. Aquello parecía, ya digo, un poblado del oeste en pleno apogeo de la colonización, con los indios, la gente llena de alcohol, aunque aquellos no estaban llenos de alcohol, pero lo que se veía era terrible, muy difícil, fue descorazonador, casi no podemos hacer la actuación. Son las consecuencias de crecer en un entorno de violencia. Claro. Pepe Villuera, Pepe, vente por aquí cuando quieras. Claro que sí, será un placer volver a veros y daros un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, chao. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha abierto la vía al matrimonio gay en 5 estados más. El pasado lunes, esta institución judicial, la máxima del país, declinó pronunciarse sobre la legalización del matrimonio entre homosexuales, por eso rechaza las apelaciones de 5 estados que buscaban prohibir esas bodas, Ramón. Sí, con esta decisión los ciudadanos de 30 estados, más el Distrito de Columbia, es decir, la capital, Washington, pueden ya contraer matrimonio con personas del mismo sexo. El rechazo de esta institución ha sido una sorpresa, ya que este es uno de los asuntos sociales más polémicos y que más han marcado el debate político estadounidense en los últimos años. Y hay que decir que es importante que sean 30 porque significa que ya más de la mitad de los estados son estados en los que parejas de homosexuales y lesbianas pueden contraer matrimonio. Permite a partir de ahora la celebración inmediata de bodas en lugares como Oklahoma, Utah, Wisconsin, Indiana, incluso enclaves republicanos como Virginia, ¿no? El fallo también despeja el camino para que las parejas puedan contraer matrimonio en otros 6 estados que son Colorado, Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia
Virginia Occidental y Wyoming. Sí, se creía que el Supremo iba a aceptar a trámite al menos 1 o 2 casos para emitir un fallo con implicaciones a nivel nacional antes de junio del 2015, pero con este giro el tribunal se hace un poco al lado y evita entrar en el debate sobre la legalización a nivel estatal. Por eso 2013 se convirtió en el año de los avances. Por ejemplo, el Supremo revocó la Ley de Defensa del Matrimonio, que desde 1996 lo definía como la unión entre un hombre y una mujer. Anuló la Proposición 8, lo recordarán, una ley que prohibía o pretendía prohibir las uniones homosexuales en California. Ahora 2014 se convierte en el año de la consolidación de los derechos de este colectivo. Sí, hay un gran cambio en la opinión pública de Estados Unidos respecto al matrimonio homosexual. Recordemos que cuando Obama hizo campaña en el 2008 todavía no podía arriesgarse a respaldarlo abiertamente. 4 años después hizo historia ser el primer presidente estadounidense en afirmar que los homosexuales deberían tener el derecho a casarse. Y se justificó diciendo que no podía argumentar ante sus hijas que algunos de los padres de sus compañeros de colegio podían casarse y otros no. Hay que decir que eso lo dijo una vez que fue reelegido, cuando ya era lo que se llama un lame duck, un presidente, digamos, emprendiendo el camino de salida, por decirlo de alguna manera. Saludamos a Alexander Barlow, que es estudiante de Derecho en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, miembro de la Asociación de Estudiantes Lambda Law. ¿Cómo estás, Alexander? Buenos días. Buenos días. Con esta decisión, el tribunal máximo que hay en Estados Unidos sigue considerando que este asunto debe ser decidido por parte de cada uno de los estados y no a nivel federal, ¿no? ¿Por qué? Parece que el Tribunal Supremo no quiere interferir en este asunto hasta que aparezca una división entre las decisiones de las Cortes de Apelaciones. Entonces, ahora no hay una división. Todas las Cortes de Apelaciones bajo el Tribunal Supremo han dicho que es inconstitucional prohibir contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, el Tribunal Supremo tiene que tomar un caso. Tú eres gay. ¿Cómo se ha acogido la decisión dentro de la comunidad de gays y lesbianas? Pienso que bien. Muchas personas querían que el Tribunal Supremo dijera algo, pero el Tribunal Supremo no dijo nada exactamente. O sea que el Tribunal Supremo intervendrá si hay estados que dicen que sí y hay estados que dicen que no, porque habrá un problema de igualdad ante la ley. ¿Cuál es el estado más conservador en este tema? Yo habría dicho un estado como Utah, o un estado como Utah ya tiene matrimonio gay, pero a lo mejor Alabama o Mississippi o estados del sur. Sí. ¿Tú crees, Alexandre, que en la próxima campaña presidencial ya habrá políticos demócratas, me imagino, o candidatos demócratas que podrán pronunciarse a favor del matrimonio homosexual antes de entrar en campaña? Claro, creo que los demócratas tendrán que estar a favor para poder ser elegidos ahora. Los republicanos no, pero demócratas sí. Bueno, oye, Dick Cheney estaba a favor, su hija es lesbiana al fin y al cabo, y mira, llegó lejos, ¿eh? Sí, pero él dijo esto después, cuando era vicepresidente, no dijo nada. Es difícil para los políticos republicanos y para los medios de comunicación republicanos reconocer este hecho social de la igualdad ante la ley, ¿no? De si pagas los mismos impuestos, ¿por qué no vas a tener los mismos derechos? Sí, ha sido difícil para los republicanos y ahora es interesante porque la mayoría de los demócratas están a favor y se muestran a favor, pero los republicanos pocos. Creo que hay 4 en el Senado y 4 en la Cámara de Representantes, entonces muy pocos que se muestran a favor. Desde luego muy pocos comparados con el porcentaje en la sociedad, ¿no? Tú, Alexander, perteneces a la Lambda Law, a la Asociación de Estudiantes Lambda Law, que es muy activa en la lucha por los derechos del colectivo de gays y lesbianas. ¿Tú crees que hay mucha hipocresía en la sociedad norteamericana frente al matrimonio homosexual? ¿Y crees también que quizá la religión juega ahí un papel demasiado pesado? Sí, creo que la religión ha sido el problema más grande, pero no sé, depende de dónde estás, porque en Pensilvania, en Filadelfia, en el noreste, la mayoría de las personas está a favor del matrimonio, pero al sur no. ¿Tú crees, Alexander, que entre los afroamericanos es más complicado aceptar el matrimonio homosexual? Posiblemente sí. Hay cosas culturales que han hecho que sea más difícil, no sé. Alexander Barlow es estudiante de Derecho en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. Nos ha hablado desde allí vía Skype. Es miembro de la Asociación de Estudiantes Lambda Law, que es un colectivo muy activo en los derechos de los gays y lesbianas. Alexander, un abrazo, gracias. Adiós. Falling
I wonder what you came to be. Y esto, Ramón, creo que es un disco dedicado hoy. Miss Atomic Bomb, ¿te puedes imaginar a quién? La señora Bomba Atómica, déjame pensar en Que en su nombre, empieza español por A, se su apellido por M. traduce por Ana Mato. Por Esa es la traducción correcta, literal, el digamos. El número de muertos en África Occidental ya ha superado los 4.000. Supera los 4.000. Que es algo que no suele estar en los informativos. Y bueno, y también se lo podemos dedicar al consejero de Sanidad de Madrid, el Bocazas, No me hables. no sé cómo se llama, pero que bueno, que ha batido el récord, ha tenido como Michael Douglas, ¿no? 2 días de furia. Sí, y cada uno peor que el anterior, ¿eh? Sí, salió a sacar la pata de lo que había dicho y lo puso peor, pero bueno, ahora parece ser que todo está en manos de la vicepresidenta, que a mí personalmente me merece mucha confianza. Miss Atomic Bomb, la señora Bomba Atómica, disco dedicado de Ramón Lobo. Adiós, Ramón. Adiós. Through the desert on a hot night, and for a second there we won. Yeah, we were innocent and young. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.